Nuestro tema de esta mañana son las 4 anclas del cristiano. Y para eso les quiero suplicar que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 29. Hechos 27, 29 dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Padre, te ruego que tú ministres la palabra, que sea una gran bendición para nuestro día, que la fuerza que tiene en sí misma nos llene internamente con tu luz, con tu sabiduría, con tu conocimiento, pero también con tu sustento. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este es el último viaje que está haciendo Pablo y sale de una isla que se llama Creta. Y en línea recta para el lugar donde ellos llegaron, a la isla de Melita, o la que actualmente se llama Malta, son aproximadamente 950 kilómetros en línea recta. Pero de las montañas de Creta salió un viento tremendo, Euroclidión creo que se llama el viento este, y produce unas tormentas espantosas. Lo que Pablo nos está narrando aquí es una tormenta que duró 14 días. No hubo sol 14 días y el barco iba dando bandazos de una parte para la otra. Botaron los aparejos y botaron toda la carga que llevaban porque ya sentían que el barco se hundía. Y esta es una analogía que trata el Señor de darnos en relación con nuestra vida. Así va nuestra vida a veces, dando bandazos, en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en tantas circunstancias que nuestra vida va dando bandazos. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos da los recursos para que nuestra barca no se destroce, que es lo que sucedió en esta circunstancia. Esas 4 anclas tenían un propósito específico para la nave, porque iban más de 200 personas en ella. Y si notamos nosotros, se nos menciona que el apóstol viajaba, pero en calidad de prisionero. Y los prisioneros iban encadenados. Las naves que tenían en sus velas el emblema de Castor y Pollux eran muy crueles, porque eran empujadas no solo por velas, sino por remeros. En ese caso no habían remeros, sino solo velas, pero todos los prisioneros que iban ahí a cargo de soldados romanos iban encadenados. Entonces, si el barco por alguna razón zozobraba y se hundía, todos los prisioneros iban a morir porque iban, como les reitero, tomados con cadenas, sin excepción. Pero Dios llenó de gracia a Pablo y Pablo habló con el centurión a cargo de la nave. Y saben, Dios hace cosas tan sobrenaturales. Se han fijado que a veces uno quisiera hablarle de Dios a algunas personas, pero son personas que son tan rígidas, tan impermeables a la palabra de Dios, tan inalcanzables como personas en sus posiciones mentales e intelectuales, que ni siquiera nos atrevemos a hablarles estas cosas maravillosas de Dios. Pues este centurión no era la excepción. Sin embargo, le puso oídos a un prisionero que se llamaba Pablo. Y él le dio una serie de razones por las cuales Dios quería ayudarlos. Pero hay algo más sublime y más poderoso. Cuando Dios nos promete algo, llueva, truene o relampaguee, Él lo va a cumplir. Amén. Y Él le dijo a Pablo, es necesario que estés en Roma. Ahora, eso para nosotros suena tan simple, pero déjenme explicarle algo. Para Pablo, escuchar eso de parte de Dios fue una maravilla. Él no tenía miedo de la tormenta como los demás, porque Dios le dijo, vas a ir a Roma. Y él estaba confiando no en la nave, no en que se quitara la tempestad, sino estaba confiando en que su papá, su Dios, el creador de todo, le estaba diciendo, vas a ir a Roma. ¿Sabe una cosa? Cuando llega a la isla,
había un tipo de serpiente en esa isla que era sumamente venenoso. Y a él lo mordió una serpiente, incluso le quedó prendida en la mano. Y él llegó donde estaba la fogata y se la sacudió y la serpiente cayó en el fuego. Pero todos dijeron, ya va a morir. Pero él pensaba, no puedo morir porque tengo que ir a Roma. Fíjense, cuando usted le cree a Dios, no importa lo que en su camino se ponga, siga firme en lo que usted cree. Porque la fe es el mejor don que Dios nos ha dado a nosotros. No es de nosotros, hermanos. ¿Y de dónde viene la fe? De lo que estamos haciendo ahorita. Dice que la fe viene de escuchar la predicación de la palabra de Dios. No de la palabra del hombre, porque el hombre es vano. Pero la palabra de Dios sí lo contiene todo. Ahí está todo, en la palabra está todo. Y aquí estamos viendo algo tremendo, porque era una tormenta que lo sorprendió en el camino. Déjeme decirle algo. Muchas veces Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras, pero nosotros somos renuentes a obedecer a la voz de Dios. Cuando estaban en un puerto de Creta, de que fue de donde salieron, Él les dijo a ellos cuando amainó la tempestad y salió el sol y dijeron, buen tiempo para que viajemos. Él les dijo, no hermanos, esperemos que no salga la nave. Pero ninguno quiso escucharlo. Y la nave salió y al poquito tiempo empieza esta tempestad terrible que, como usted puede leer en su Biblia, ya llevaba 14 días hasta este momento en el que estamos. 14 días de tormentas terribles. Mi abuelo me contó que aproximadamente en 1905 él tomó un vapor para Nueva Orleans. Pero me dijo que los tomó como esa área del Caribe siempre ha sido atacada por tanto tifón, tanto huracán. Me dijo que se estaba volviendo loco porque el barco, el agua se miraba negra y me decía, el barco se hundía en unos abismos. Tal vez crees que te estoy exagerando, me decía mi abuelo, pero eran unos abismos terribles. Y luego se iba hasta arriba y volvía a caer. Yo me estaba volviendo loco. Afortunadamente el capitán hizo una escala en Veracruz, ahí me bajé y me regresé a Guatemala. Ya no seguí en ese tormento, en ese suplicio. Yo nunca he tenido esa oportunidad de estar en alta mar, pero créanme que no me llama la atención en lo mínimo. Tal vez por lo que oí, por lo que estoy leyendo aquí con Don Paul, ¿verdad? Que es tremendo esta situación, hermanos, estar en un lugar donde usted está imposibilitado de hacer nada. Pero entonces viene esa respuesta de que el propósito de las 4 anclas era para que el barco no encallara donde estaban las rocas, los escollos que destrozaban las naves con la fuerza del viento y del mar. El cristiano necesita 4 anclas en su vida para que no choque contra los escollos de este mundo en el que estamos. Y le voy a poner una pequeña notita que le escribí. Dice que las 4 anclas las tuvieron que echar por la popa para mantener la nave en su lugar y la proa apuntando hacia la orilla de la playa. Del barco a la playa debían fortalecerse para salir y salvar su último obstáculo. O sea, cuando echaron ellos la medida de profundidad, encontraron que estaban sobre casi 40 metros de profundidad cerca de la playa, pero el barco no se podía acercar más, entonces ellos tenían que nadar. Pero encadenado, ¿quién va a poder nadar? Y entonces Pablo vuelve a hablar con el centurión y el centurión soltó a todas las personas que iban encadenadas y nadando lograron llegar a la playa. Mire qué formidable es el amor de Dios que convence los corazones más duros. Y aquí Pablo usa un conocido proverbio que, si usted me acompaña, lo puede ver en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 14, si puede ver ahí conmigo el versículo 11, y dice: dijo entonces, te ruego, oh rey,
que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y el rey David respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Ahora acompáñenme por favor también a San Lucas 21, verso 18. San Lucas 21, versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, que dice su Biblia, perecerá. Y eso es lo que Pablo exactamente les había dicho, que ni uno solo de los cabellos de su cabeza iban a perecer. Porque fíjense que para nosotros lo objetivo, lo tangible, lo visible, tiene mucho más poder que la fe de lo que Dios nos dice. Siempre dudamos de Dios, porque las cosas de Dios no son visibles. Pero ¿qué dice la fe que es? La certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. Esa es la fe. Y eso es lo que más agrada a Dios, que nosotros tengamos fe. Yo les quisiera hacer una pregunta. Cuando estábamos adorando, posiblemente ustedes no estaban hablando en voz alta, pero déjenme que les pregunte, ¿estaban adorando en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios escucha? El corazón. El corazón. Cuando usted puede hacerlo en voz alta, qué hermoso, hágalo. Hágalo porque es para Dios. A veces nosotros no tenemos ese hábito, nos da como inhibición el hacerlo. Se lo estoy diciendo porque yo le hablo a Dios. No grito, pero sí estoy hablando en el momento de la adoración. Porque le estoy agradeciendo por la vida de ustedes. Le estoy agradeciendo por mi vida, por la vida de mis hermanos. Quiero decirles que nuestro hermano Carlos Ayala falleció el día de ayer. Y Dios nos dio el privilegio con nuestro hermano Byron de poder estar con él durante toda su agonía hasta su último suspiro. Pudimos acompañarlos y estar con él. Y ¿saben una cosa? Lloramos porque una despedida siempre es triste, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La mamá, la esposa y todos nos comenzamos a regocijar porque por fe nosotros creímos un día que cuando dejamos el cuerpo, que es un envoltorio, nosotros como una crisálida somos transformados en seres espirituales que vuelven a su lugar de origen. Entonces ese matiz de dolor y determinación que tiene la muerte se pierde totalmente, porque entonces nos llenamos nosotros en nuestro corazón de esa esperanza que no avergüenza y de saber que un día nos vamos a volver a juntar todos. Amén. Pero para no separarnos jamás, porque Él ahora se está regocijando con nuestro Creador. Amén. Está con el Señor y eso es algo, miren, maravilloso. Eso es algo bien lindo, es precioso. Bien, la primera ancla, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es dejar de comer. Ahora, usted va a ver que el hombre se ha inventado una cantidad de ayunos, ¿verdad? Hay gente que dice, pues hoy me voy a ayunar no ir al cine. Hoy me voy a ayunar el desayuno. Hoy me voy a ayunar el almuerzo. Incluso en una oportunidad oí que dijeron, ayune para adelgazar. Ay, qué chilero, dijeron. Pero ¿saben una cosa? Ese no es el propósito del ayuno. Luego se lo voy a explicar. Pero yo quiero que mire un verdadero ayuno. Un ayuno que es verdaderamente ejemplar y espiritual. Vaya por favor en su Biblia, si es tan amable, a San Mateo 4, del 1 al 11. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Mire cómo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y ¿qué dice su Biblia? Y le servían. Ahora, piense por un momento que él ayunó 40 días y 40 noches. Ahora, déjeme que le pregunte algo. ¿Jesús llevaba cantimplora? ¿Hay agua en el desierto? No, ¿verdad? Entonces, es algo bien sobrenatural cómo su cuerpo soportó esta prueba tan difícil, físicamente y espiritualmente. Ahora, ¿por qué él tuvo que pasar por eso? Y aquí está la clave del ayuno. Porque cuando usted doblega la carne, lo que está prevaleciendo es su espíritu. Y cuando usted descubre la fuerza, el poder, la sobrenaturalidad que usted tiene en su espíritu, comienza usted a desechar el poder y la fuerza de la carne. Porque la carne es limitada y también es limitante. Pero el espíritu es totalmente sobrenatural. Jesús dijo algo: en mi nombre cosas más grandes haréis que las que yo he hecho. A nosotros no nos cuesta escuchar eso, lo que nos cuesta es creerlo. Pero Dios está hablando de que nosotros tenemos que ser, como le dijo a la mujer samaritana, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando le dice en verdad, está diciendo que logren luchar contra su propia carne. Porque nuestra carne, ¿cómo nos hace ser? Egoístas, el yo. En cambio, el espíritu es diferente. Cuando estamos en nuestro espíritu, somos totalmente distintos. Actuamos y reaccionamos de una manera muy diferente, porque estamos espirituales. Por eso es tan importante el ayuno. Vea otro caso de ayuno conmigo en Hechos capítulo 10, versículos 30 y 31. Aquí estamos viendo a otro oficial del ejército romano llamado Cornelio. Pero mire lo que este Cornelio estaba haciendo. Vea Hechos 10, 30 y 31. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Note qué lindo ver a un hombre militar, pero lleno de espíritu. Yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido, dice, resplandeciente, era un ángel de Dios, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, cuando usted está en ayunas, usted está agradando a Dios. Cristo dijo: vas a ayunar, muy bien, lávate la cara, hincha el estómago. Bueno, no digo así, lávate la cara, peínate bien, dice, para que nadie note que estás en ayunas. Pero muchos cristianos se lo dan con la cara así, hasta como aquellos santos que están así. Y usted va a decir: ¿a qué te pasó? Es que estuve. No, hermanos, eso no se debe hacer. Dice el Señor Jesucristo: no seas como los hipócritas, sino dice: lava tu rostro, que todos te miren que como que te diste una desayunada en el camino real. ¿Es cierto? Entonces va a tener fuerza y poder nuestro espíritu, ¿verdad? No nuestra carne. Veamos otro caso. ¿Cómo escogieron a Pablo y a Bernabé? Recuérdese que Pablo nunca conoció a Jesús en vida. Era enemigo de Jesús, porque él era un religioso, pero recalcitrante. Sin embargo, luego él fue transformado por Dios, y Bernabé,
que era un hombre lleno de amor también, fueron escogidos. Pero note cómo en ese llamado y en ese envío de ellos que hicieron, el Espíritu Santo estaba para que fueran al campo misionero. Vaya conmigo en su Biblia a Hechos 13, versículo 2, y vea lo que estaban haciendo. Dice, ministrando estos al Señor, ¿y qué dice su Biblia? Y ayunando, ¿ya se fijó? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Note cómo el ayuno tiene tanta preponderancia, y ese es un ancla que usted puede usar para que su barca no se destroce. Procure practicarlo. Es difícil, no es sencillo, no es fácil, pero haga el intento, haga el esfuerzo. En una oportunidad estábamos en una reunión de cristianos, y en la mesa había una señora y el esposo le dijo, mi amor, no te vas a comer el almuerzo. No, mi amor, se lo estoy ayunando al Señor, excepto el postre. O sea, no hacemos el ayuno a nuestro estilo, hermano. Ayunar es no comer, simple, no se haga bolas, como dicen, ¿verdad? Ahora, Jesús tenía 40 días sin comer, y si notamos, no fue tentado en el templo ni en su bautismo, sino en el desierto. Estaba cansado, solitario y hambriento, y por lo tanto muy vulnerable. Satanás con frecuencia nos tienta cuando somos vulnerables, cuando estamos cansados, solitarios, enfrentando decisiones importantes o incertidumbre. El ayuno quizá nos beneficie física y espiritualmente, pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lo realiza. Dios quiere que vayamos más allá del crecimiento personal a través del ayuno, que pueda producir acciones de bondad, de amor, de justicia y generosidad, que es agradable a Dios y es mejor que dejar de comer. O sea, el ayuno implica sacrificio. Es algo que tenemos que hacer para agradar a Dios, pero también para fortalecer nuestro espíritu. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted lucha y lucha por algo y no ve respuesta, ¿se ha fijado que usted se cansa y se agota? Amén. Dice ya, ¿para qué? Tanto que lo he hecho. Pero déjeme explicarle algo. No se rinda. No claudique. No quite sus ojos de Dios, porque Él va a hacer lo que usted le está pidiendo. Solo tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Segunda ancla de la oración. ¿A quién le fascina orar? Bueno, hay como 8, gloria a Dios. Hermanos, de verdad, noten y van a ver que la oración no es algo que nos robe el corazón, pero es la única manera en la cual nos podemos comunicar con Dios. Cuando uno está enamorado y llega a ver a la novia, yo no le digo de qué habla uno, pero habla horas, de horas, de horas. Y a veces ni hablan, sino solo se miran como que se quisieran hipnotizar el uno al otro. Pasa sin palabras. Pero cuando usted habla con Dios, incremente ese deseo en su corazón, para que cuando hable con Él, sepa que no es un monólogo, sino un diálogo. Él le va a contestar en su oportunidad. Siempre contesta el Señor. Cuando eligieron a Matías como el sucesor de Judas, lo hicieron en oración, no lo hicieron al azar. Vaya conmigo en su Biblia a Hechos capítulo 1, vamos a leer ahí 3 versículos. Hechos capítulo 1, y el primer versículo es el 14. Verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué dice su Biblia? En oración y ruego, ¿ya se fijó? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también con sus hermanos. Mire qué lindo. Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Verso 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11
apóstoles. Mire qué importante es la oración cuando tenemos que tomar una decisión o escoger algo. Es bien importante la oración. Los creyentes primitivos también fueron llenos del Espíritu Santo porque estaban orando. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 31, por favor. Y ahí dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que quisiéramos que ver la llenura del Espíritu Santo como que nos cae un rayo de luz. ¡Shum! La luz así. Y uno hasta tiembla. Toda la cosa. No. Yo le voy a decir algo. Aunque usted no lo pueda sentir ni creer, ahora mismo el Espíritu Santo está en usted. Está en nosotros, de verdad. Lo que sucede es que uno quisiera como una sensación, como un switch, algo que le avisara, pero no es necesario. ¿Qué dice Mateo 18? ¿Se recuerda? Dice en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él, dice, en medio de ellos. Porque Dios está aquí, pero no lo podemos ver. Pero alabamos y bendecimos su santo nombre. Dios nos ama y Él quiere estar cerca de nosotros. Eso es bien importante. Los 12 apóstoles, incluyendo a Matías en este caso, vieron la necesidad de dedicarse a la oración y al ministerio, porque habían judíos griegos que estaban protestando de que a las viudas judías no se les atendía. Vean conmigo, por favor, Hechos 6, del 1 al 14. En Hechos 6, del 1 al 14 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire cómo lo sólido en nosotros es la oración. Ahora, déjeme que le diga algo. ¿Usted cree que a la gente le fascina venir a la iglesia y escuchar un sermón? A una parte sí, pero a otra parte no. Porque no tienen costumbre, porque no les hace clic. Pero déjeme que le explique algo. Lo importante es que usted esté escuchando. Porque lo que entra en usted es el sonido de la palabra de Dios. Ahora, hay una promesa de parte de Dios, que aunque usted esté dormido aquí en esta silla bien cuajado, su oído está escuchando la palabra de Dios. Y entonces dice Dios que esa palabra que entró en usted va a cumplir el propósito por el cual Él la envió a usted, a su corazón. De verdad. Parece que no fuera así, pero así es. Por eso lo que más trata de evitar Satanás es que las personas vengan y escuchen la palabra de Dios. No mi palabra, sino la palabra de Dios. Si me viene usted a oír aquí, está perdido. No, aquí venimos todos a escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, porque esa palabra es sobrenatural. Mire, Dios creó todo con la palabra. No usó las manos. Él dijo y todo fue hecho. Porque la palabra tiene poder. ¿Usted cómo cree que hacen los grandes negocios? Con las palabras. Así es. Cualquier negocio que se hace, tiene que haber alguien que esté ahí proyectando algo y explicando qué es, los beneficios que trae y cuánta plata van a ganar. Y entonces dicen: ¡ah, qué bonito! Hagamos el negocio. Pero se empleó la palabra. ¿Y de quién lo aprendimos? De nuestro papá. Él todo lo hace con palabras.
Cuando usted lee la Biblia y logra comprenderlo, va a entender que la palabra que Dios le está hablando es palabra de amor para usted. Amén. No es de regaño, no es de reclamo, no es de pelea, sino es una palabra de ternura, una palabra de amor, una palabra que lo vivifica, que lo levanta, que lo fortalece, que le da ánimo. Que cuando usted siente que ya se le cerraron todas las puertas, viene esa palabra y blum, blum, abre todo. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Por eso es que nosotros debemos intentar hacer que nuestro corazón se aliente y busque la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios, yo necesito la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios estoy perdido. ¿Sabe? El Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. ¿Por qué lumbrera a mi camino? Que a veces no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer. Pero voy a la palabra y la palabra me dice: esto vas a hacer. Y lo hago y me sale todo bien. Porque Dios es incapaz de engañarnos. No existe en Él esa posición. Es totalmente diferente al hombre. Entonces los 7 diáconos que fueron nombrados también en la iglesia primitiva, ellos fueron ordenados mediante la oración. Se les tuvo que imponer manos. Véanlo conmigo en su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 6, versículo 6. Y aquí dice la palabra: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, note, les impusieron las manos. Al final yo voy a orar por mi hermana Rutía porque cumplió años. ¿Por qué lo hacemos? Porque le agradecemos a Dios que nos ha dado un año más de vida. Y yo les ruego que me digan cuándo cumplen años, porque el orar no es ponerlos aquí al frente simplemente para bochornarlos, sino para hacer esto que estamos viendo. Orar por ustedes y bendecirlos, porque somos una familia. Y qué mejor que digamos palabras de bendición, palabras de bien. Yo creo que mi hermana Lili también cumplió años. La vamos a llamar también y le vamos a orar por ella. Es que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a bendecirnos. Miren, qué cosa más linda pelar, ¿verdad? Es que es beautiful. Supiste lo que le pasó. ¡Ey, qué baile! No me digas, y qué más. Y sigue uno ahí. Pero ¿saben qué? Es más maravilloso abrir la boca para bendecir. Para decir cosas buenas, ¿verdad? A las personas. La oración es algo maravilloso. Tercera ancla. El ancla del conocimiento bíblico. Tenemos que conocer la Biblia. Se recuerda que un etíope que era el ministro de finanzas de la reina Candace de Etiopía venía saliendo de Jerusalén, y Felipe el evangelista, no el apóstol, estaba en un lugar lejano y el Espíritu Santo le dijo: corre y ve a Jerusalén, porque hay un hombre que vino a adorar a Dios, está saliendo del templo, alcánzalo y habla con él. Estoy parafraseando. Y vino yo digo que Felipe debe haber sido algo como Mateo Flores, porque miren, corriendo llegó. Y cuando iba este ministro en su carroza, él se le apareó y le preguntó, corriendo, fíjense: ¿y entiendes lo que lees? Le dijo: yo no hubiera podido hablarles. Pero yo, para un momentito, chato. Pero él le dijo, corriendo a la par de él, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el otro: ¿usted cree que paró la carroza? Dijo: pasa adelante, mi hijo, ¿qué te ofrece? No, siguió en la carroza y le dijo: ¿y cómo voy a entender? Le digo, si no hay quien me lo explique, yo te lo puedo explicarle. Y entonces sí detuvo la carroza y lo subió con él. Pero mírenlo conmigo aquí en su Biblia, si es tan bondadoso, en Hechos 8, versículos del 30 al 40. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida,
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Note que la esencia es que el eunuco iba leyendo la Biblia, y que Dios desaparece de ese lugar literalmente a Felipe y lo hace aparecer a 60 kilómetros de distancia, cerca de la costa. ¿Y qué fue a hacer este hombre ahí? A seguir predicando la palabra de Dios. Note, porque la palabra de Dios es vida. Usted quiere tener vida, lea la palabra de Dios. Amén. Usted quiere conocer a Dios y conocerse a sí mismo, lea la palabra de Dios. Usted tiene problemas y los quiere resolver, lea la palabra de Dios. Y no es que como Merolico le esté ofreciendo un remedio, no. Le estoy hablando del Todopoderoso, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Él es la respuesta a todo lo que nosotros tenemos. Su corazón ha de estar cargado de una serie de circunstancias que usted quisiera que se resolvieran. Y déjeme decirle que si usted busca a Dios de corazón en su palabra, las va a resolver. Porque esa es la función del Señor, hacer que tengamos una nueva vida, una forma diferente de ser y de estar. Había un lugar a 16 kilómetros al norte de Jerusalén que se llamaba Berea. Y a mí me llama mucho la atención el comentario que Pablo hace acerca de estos bereanos. Si usted puede en su Biblia, por favor, a Hechos 17:11, dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Note, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, no simplemente oyeron la palabra, sino que la escudriñaron. Ellos querían saber, tenían duda, querían saber más. Nosotros a veces nos conformamos solo con oír, pero debemos escudriñar las escrituras, porque Cristo dijo que al hacerlo íbamos a encontrar la vida eterna e íbamos a entender que estaba hablando de Él, que es para nosotros tan importante. Déjenme que le lea la última notita que le escribí con amor. El único mediador y salvador, Jesucristo. Los hombres de mar, hablando de este caso de Pablo, se espantaron de la larga tormenta de 14 días que amenazaba con matarlos, y quisieron escapar en el esquife sin confiar en la palabra de Dios. Pablo descubrió el complot e hizo público que tenían que seguir los caminos de Dios si querían salvarse. Los hombres siempre están planificando sus propios caminos para la salvación, pero Dios ha proclamado el camino y no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo. Notemos la confianza del centurión en la promesa de Dios. El bote salvavidas podía ser utilizado para salvar a algunas personas, pero el centurión confió en la palabra de Pablo de que Dios lo salvaría a todos y destruyó el bote salvavidas. Miren qué cosa más formidable, ¿verdad? Cómo vino Pablo y destruyó totalmente ese bote salvavidas que supuestamente les iba a servir. Pero si usted se da cuenta, si sigue leyendo esa porción, va a ver que ni uno solo de las personas que iban en el barco murió. Todos fueron salvos. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, comprendemos que la palabra que nos habla siempre es para nuestro beneficio. Amén. Nunca va en contra nuestra. En las Escrituras usted va a encontrar algo primoroso de parte de Dios, porque lo va a enseñar, lo va a corregir y lo va a instruir. Vaya por favor en su Biblia a 2 de Timoteo 3,
versículo 16. Dice ahí la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note todo lo que hace la palabra de Dios. Y a veces usted la lee con incertidumbre, pero la realidad es que tiene un propósito divino. Concluyo el mensaje con la cuarta ancla, y esa es el ancla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un consolador. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Consuelo. Consuelo. Y dice en San Juan 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros algunos días. No dice así, ¿verdad? Para que esté con vosotros, dice, para siempre. Pero se ha fijado que cuando uno está en problemas, lo primero que siente es soledad, como que no hay nadie que lo pueda ayudar a uno. Y dice: yo como he sido con la gente, y la gente se olvida de uno. ¡Qué barbaridad! Ya no voy a ser yo como soy. Pero no, eso es lo que el diablo quisiera. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Nunca se sienta solo, porque va a ser un engaño. Usted siempre está acompañado, porque el Consolador no lo va a dejar ni lo va a desamparar, porque el Espíritu Santo mora en usted y es también su compañero. A veces usted está solo y siente que de verdad no hay nadie con usted, pero está equivocado, porque con usted está el Espíritu Santo y comprende qué es lo que usted está viviendo y sabe la necesidad que usted tiene, porque el Espíritu Santo es maravilloso. Es Dios, hermanos, es Dios en espíritu con nosotros. Mire en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el verso 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice su Biblia? Con vosotros, ¿verdad? Él quiere estar con nosotros. El Espíritu Santo es un maestro de amor que nos enseña cotidianamente, pero también es un ser que nos recuerda todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, porque a nosotros se nos olvida fácilmente. A veces nuestro ego es tan fuerte que se centra en el problema y se olvida de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros, y el Espíritu Santo está precisamente con nosotros para ello. Vea conmigo en San Juan 14, el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras de Cristo, el Espíritu Santo nos las recuerda para que tengamos esperanza, para que tengamos gozo en medio de la tribulación, para que nos llenemos de fuerza cuando nos sentimos muy débiles. En Apocalipsis 3 dice el Señor: he aquí, yo abro una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Esa puerta se llama salvación. Y ustedes ya pasaron ese lindero y están dentro de los salvos. Y eso es algo precioso. Es algo maravilloso, pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y saber que todas sus promesas no son vanas, sino que es lo que nos está esperando a todos y cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, concluimos entonces en esta mañana en que nos amas intensamente y no vas a dejar que nuestro barco se haga pedazos. Nos ayudas a que echemos esas 4 anclas que tú nos has dado: el ayuno, la oración, el conocimiento bíblico y el Espíritu Santo. No permitas que dejemos las anclas atadas. Suéltalas en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona en este lugar.
y que les des revelación del poder de tu palabra, y que les muestres que tú no eres una religión, sino eres un ser poderoso que anhelas que nos relacionemos contigo para que te conozcamos, para que sepamos el propósito de nuestra vida, para que sepamos hacia dónde nos dirigimos y para que tengamos eternidad. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús, y te pido que abras las ventanas de los cielos y que derrames de tu bendición sobre este pueblo que te ama, que los ayudes, que los fortalezcas, que les des revelación, entendimiento, sabiduría y conocimiento de tu palabra. Y te suplico con todo mi corazón que el resto del día puedan meditar en ella, que esta palabra quede en sus corazones, tu palabra, Señor, para que sea para ellos como una semilla poderosa que haga germinar y producir un árbol fuerte con ramas que produzcan mucho fruto, al 60, al 100 por uno. Te lo ruego, Padre, con todo mi corazón, bendiciéndolos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.